el hombre que cuidó a los ancianos que sus hijos no querían, y acabó cambiando el mundo, el silencio del hogar de los olvidados en Lar São Miguel. El silencio era más fuerte que las voces. Doña Alcira, de 84 años, llevaba días mirando por la ventana sin decir palabra. Su mirada buscó algo, o alguien, que nunca llegó. Las enfermeras pasaron apresuradamente. Niños, raros. Las visitas, ninguna. Allí la soledad era tan común como el polvo en los muebles. Pero en aquella tarde gris, un hombre con pasos tranquilos entró por la parte trasera. Su nombre era Elías, y nadie sabía qué buscaba allí. Una petición. Inusual. Elías, con ropa sencilla y ojos que parecían saber la hora, sonrió. Fue al mostrador y pidió solo una escoba. La enfermera Teresa se rió pensando que era una broma. No vine a buscar trabajo, vine a buscar almas olvidadas, dijo. Teresa permaneció en silencio, sin saber si reír o llorar. Luego caminó lentamente hacia el patio donde los ancianos dormían al sol y se detuvo frente a Alcira, quien hizo como si no notara su presencia. La primera conexión. Elías se sentó junto a Alcira y comenzó a silbar una vieja canción. Ella, sin entender por qué, comenzó a llorar suavemente. Esta canción, mi padre me la cantó cuando era pequeña. Él no dijo nada. Él simplemente seguía silbando, tiernamente. En ese momento Alcira volvió a ser hija, niño, vivo. El tiempo se detuvo por unos minutos y por primera vez en años sonrió el hombre del café al día siguiente. Elías llegó temprano con una cafetera y 3 tazas. Se sentó con seu Manuel, un ex camionero que no habló con nadie. ¿Te gusta el café solo o con azúcar?, preguntó Elías. Manuel miró, con sospecha, luego con curiosidad. Bebieron café en silencio durante 10 minutos. Al final, Manuel simplemente dijo, «Gracias, hacía tiempo que nadie me preguntaba eso», y una lágrima corrió bajo su barba blanca. La revolución del look. Doña Zuleide, que solo hablaba al espejo, comenzó a mirar atentamente a Elías. «¿Es real?», ella preguntó a las enfermeras. Porque miró a los ojos, no como quien ve a un enfermo, sino como quien ve una historia, y las historias comenzaron a despertar. Zuleide luego contó sobre el amor que perdió en la estación de tren, y Elías, solo con escuchar, sanaba partes que ni siquiera los médicos sabían cómo hacerlo. El hombre que leía cartas viejas. Elías encontró una caja de cartas viejas tiradas en el almacén. Eran cartas de los propios ancianos, que nunca fueron entregadas a sus hijos. Se sentó en el patio y comenzó a leerlos en voz alta, como si fuera poesía. Doña Hilda lloró al escuchar su propia letra diciendo, «Te extraño, hijo mío». Elías no dijo que los niños no respondían, solo hizo que las palabras volvieran a respirar. Con su voz serena, devolvió la dignidad a aquellos recuerdos, y las cartas volvieron a convertirse en esperanza. La primera fiesta era domingo. Elías llegó con flores recogidas de la plaza y una flauta en sus manos. Distribuyó flores entre los ancianos y tocó una melodía que aprendió de su abuelo. Los ojos se iluminaron. Alguien aplaudió. Alguien se levantó de la silla de ruedas. «¿Cuánto tiempo hace que no hay música aquí?», preguntó la cuidadora Marta entre lágrimas. Doña Olga bailó lentamente con Elías, olvidándose por unos minutos del dolor de su rodilla, y la risa volvió a visitar a Lar São Miguel. Aquella mañana se convirtió en la primera fiesta en años, sin necesidad de invitación alguna. El primer milagro. El señor Alberto no había hablado desde que sus hijos lo dejaron allí, hacía 5 años. Me sentaba todo el día con los ojos fijos en el suelo. Elías se sentó a su lado, sin decir nada, y comenzó a pintar el suelo con agua. Dibujé pájaros, sol, nubes, un barco. Alberto miró, tocó el suelo con los dedos y susurró, «Mi padre tenía un barco». Y por primera vez en media década habló. El silencio se rompió
y el milagro de la presencia comenzó a notarse. El jardín de los nombres. Elías plantó un jardín con los ancianos, cada planta con el nombre de alguien olvidado. «Este es Carlos, mi hijo», dijo doña Marina enterrando delicadamente la plántula. Con cada flor se plantó un pequeño recuerdo. Y ese jardín se convirtió en un altar viviente de anhelo y de perdón. Algunos niños comenzaron a visitarlo, curiosos por las noticias que circulaban. Otros simplemente enviaron mensajes, pero los corazones comenzaron a abrirse. El jardín floreció, y con él, las almas también. Cuando el tiempo abraza a Elías, trajo un viejo reloj de pared y lo colgó en el salón principal. Dijo: «Este reloj no cuenta el tiempo, cuenta los abrazos que no damos». Cada día alguien giraba la manecilla y contaba un abrazo olvidado. Doña Lourdes relató el último abrazo de su nieto antes de ser hospitalizado. Seu Amadeu recordó el apretón de manos con su hermano, a quien nunca volvió a ver, y allí el tiempo ya no era un enemigo. Se convirtió en un recuerdo vivo, en forma de afecto. La voz que regresó doña Celia había perdido la voz después de sufrir un derrame cerebral. Aún así, Elías la visitaba todos los días y leía poesía antigua. Dijo: «Todavía hablas con los ojos, y son pura poesía». Una tarde, mientras leía a Drummond, ella murmuró: «Continuará». Los ojos de Teresa, la enfermera, se llenaron de lágrimas. Era solo una palabra, pero llena de alma. Elías la miró como si estuviera viendo florecer una rara flor. Día del cine. Elías trajo un viejo proyector y colgó una sábana blanca en el patio. «Hoy vamos al cine», pero sin salir del corazón. Mostró películas antiguas, aquellas que les encantaban a las personas mayores cuando eran jóvenes. Doña Clarice apretó la mano de Elías durante cada escena con su actor favorito. Se rieron, lloraron, cantaron las bandas sonoras juntos. Por un momento, todos se olvidaron del dolor y las ausencias, y al final Elías dijo: «La mejor película es la que hacemos juntos, todos los días». El banco de las confesiones. Elías colocó un banco de madera en el jardín y escribió un cartel. «Aquí se oye». Allí se sentaba con cada persona mayor para simplemente escuchar, sin juzgar, sin corregir, sin interrumpir. Seudario, de 92 años, confesó que nunca le dijo «te amo» a su esposa. Lloró de pesar, pero también de alivio. Elías le tomó la mano y le dijo: «El alma también necesita ser escuchada para ser sanada». Y el banco se convirtió en el lugar más buscado del hogar. Las manos que todavía hacen Elías llevó pinturas, telas y madera a un taller improvisado. «Recordemos las cosas bellas que han hecho tus manos», dijo sonriendo. Doña Neusa cosió una bufanda como la que hacía para sus hijos. El señor Olavo talló un pájaro en madera como en los viejos tiempos. Las manos temblaban, pero el corazón guiaba. Ya no estaban al final, estaban empezando, de nuevo, y cada creación era una prueba de que todavía había mucho amor allí. El teléfono que sonó. Elías arregló un teléfono viejo y lo colocó en el pasillo con una nota: «Llama a alguien que ames, aunque solo sea de corazón». Doña Ruth marcó el número de su hija, a quien no veía desde hacía 12 años. Se quedó en 1906, silencio durante minutos, con los auriculares en los oídos y lágrimas en los ojos. Ella no respondió. «Pero sentí que me escuchó», dijo sonriendo. El teléfono nunca estuvo conectado a la red, pero conectó almas que aún querían ser recordadas. El día que llovió dentro afuera, llovía mucho, y Elías entró con una idea. «Hoy vamos a jugar a la infancia». Tomó cubos, hojas grandes y comenzó a hacer barquitos de papel. Doña Irene, de 87 años, sonrió como si hubiera regresado a su camino de tierra. Los ancianos soltaron sus barcas en un hilo de agua que corría por la cuneta. Rieron, gritaron, celebraron como niños libres del tiempo. Teresa lloró y dijo: «Nunca he visto tanta vida en medio de tanto anhelo». Esa tarde también llovió dentro y lavó el alma de todos.
Los pies que querían bailar el señor Roberto vivía con dolores en las piernas, pero siempre hablaba de cómo bailaba con su esposa. Elías trajo una radio vieja y se puso una chaqueta bolero. Hoy no importa si duele, importa si lo deseas. Roberto se levantó lentamente y comenzó a mover su cuerpo al ritmo del recuerdo. Los demás aplaudieron. Doña Lourdes se levantó de la silla y lo siguió. Bailaron como si el salón de baile fuera el cielo, y Elías susurró: «El dolor nunca gana cuando el amor lidera el camino». El mensaje del mural Elías colgó un tablero de corcho y pidió a cada persona mayor que escribiera algo. Escribe a alguien que ya no está, o a alguien a quien estás esperando. El mural estaba lleno de las palabras: «Perdóname», «Te extraño», «Todavía te quiero». Don Ageni escribió: «Papá, ahora entiendo por lo que pasaste». Eso se convirtió en una oración silenciosa, una curación colectiva, un grito sin voz. Toda la familia se detuvo a leer, a reflexionar, a respetar. Y Elías añadió una última frase: «El amor solo muere si se olvida». El día que lloró Elías siempre sonreía, siempre fuerte, siempre tranquilo. Pero aquella noche, cuando vio a Seuademar salir en paz, lloró en silencio. Sentado en la habitación vacía, abrazó el viejo abrigo de su amigo. Teresa entró y dijo: «Tú también lo sientes, ¿verdad?» «Elías», respondió, «cada uno de ellos me da una parte de sí mismo y toma un pedazo de mí». No fue debilidad, era amor desbordándose en sus ojos, y allí descubrieron que incluso los ángeles necesitan ser abrazados. El primer informe apareció un periodista, curioso por las historias que se estaban difundiendo. Vio el jardín, las sonrisas, los murales, los abrazos. ¿Quién es el director de todo esto?, él preguntó. Elías simplemente señaló a los ancianos: «Ellos conducen, yo solo escucho». La historia se transmitió y se volvió viral en todo el país. Personas de todo el mundo comenzaron a escribir cartas a Lar São Miguel, y la semilla del cuidado comenzó a brotar en corazones lejanos. El día que un hijo regresó, doña Alcira cosió un paño de cocina, como lo había hecho para su hija cuando era niña. Elías la estaba ayudando pacientemente cuando oyeron pasos en el pasillo. Era Luciana, la hija, después de 9 años sin aparecer. Ella vino temblando, avergonzada, con flores en las manos. Alcira miró. La tela cayó al suelo, y los brazos se abrieron como puertas del perdón. Lloraron abrazándose durante minutos que parecieron una eternidad. Y Elías al fondo simplemente sonrió y cerró los ojos en silenciosa gratitud. El libro de los nombres olvidados. Elías comenzó a escribir nombres en un cuaderno de tapa azul. «Estos son los nombres que ya nadie pronuncia», afirmó. Cada página tenía una historia, una mirada, un anhelo. El señor Haroldo pidió que su nombre se escribiera en cursiva, como se hacía antiguamente. Doña Cida lloró al ver el nombre de su marido entre los olvidados. Pero en ese cuaderno, todos volvieron a existir con dignidad, y el libro se convirtió en un relicario de recuerdos vivos. El niño que no tenía abuela, Pedro, de 7 años, visitó el hogar con la escuela. Se quedó pegado a doña Neusa, escuchando cada palabra, como si fuera magia. Al final de la visita me dijo: «¿Puedes ser mi abuela?». Ella tembló, abrazó al niño con fuerza y susurró: «Te he estado esperando toda mi vida». Pedro ha vuelto cada semana desde entonces, y esa amistad curó generaciones en un solo abrazo. Elías, conmovido, escribió en la pared: «Donde hay cariño, el tiempo se dobla». El día en que todos se abrazaron era el cumpleaños de doña Lourdes, pero ella no quería fiesta. «Ya no tengo a nadie conmigo para celebrar», dijo con tristeza. Luego Elías llevó a todos al jardín y comenzó un abrazo en cadena, 1 a 1. Los ancianos se abrazaron lentamente, con sinceridad y ternura. Al final Lourdes dijo: «Esa fue mi fiesta más grande, porque fue real». Y todos cantaron feliz cumpleaños con lágrimas en los ojos. Allí incluso el cielo parecía sonreír. Semilla que brotó.
Lejos empezaron a llegar cartas de otros estados, incluso de otros países. Las personas conmovidas por la historia de Elijah crearon grupos para visitar hogares de ancianos locales. Fotos de jardines con nombre, bancos de escucha y muros de letras inundaron las redes. Elías recibió la noticia con humildad y silencio. No lo hice por aplausos, lo hice porque merecían recordar que siguen vivos. Doña Zuleide dijo: «Es un jardinero de almas, planta esperanza donde ya había polvo». Y el mundo comenzó a florecer, una casa a la vez. La silla vacía un día. La silla de Seu Alberto estaba vacía. Se había ido mientras dormía, con una leve sonrisa en su rostro. Elías colocó una flor amarilla en el asiento y un cartel: «Gracias por existir». Los ancianos pasaban uno a uno, tocando la silla con respeto. No hubo velorio, hubo un recuerdo vivo. Doña Jenny dijo: «Se ha ido, pero todavía está sentado en nuestros corazones». Y aquella mañana, el silencio también fue oración. Pies descalzos en el suelo, Elías se quitó los zapatos y llamó a todos al jardín. Sintamos la tierra. Nos recuerda que todavía pertenecemos al mundo. Con cuidado los ancianos caminaron descalzos entre las flores y el barro. Doña Teresa, que tenía miedo de caer, se rió al sentir la hierba entre sus dedos. «Siento como si la vida hubiera subido por mis pies hasta mi pecho», dijo. Esa tarde nadie habló de edad, ni de medicamentos, ni de dolor. Solo el placer de estar vivo, con los pies en la tierra y el corazón en las nubes. El día en que el mundo entró llegó una excursión inesperada. Jóvenes, niños, artistas, cuidadores, habían oído hablar de Elías y querían aprender a cuidar como él cuida. Elías los recibió con una humilde sonrisa. La receta es escuchar y no rendirse. Durante el día las personas mayores contaron historias, pintaron y abrazaron a desconocidos. La casa se convirtió en un escenario, una escuela, un templo y un hogar para muchos que nunca habían estado allí. El señor Manuel dijo: «Hoy el mundo nos visitó y nos reconoció». Y los muros del asilo desaparecieron convirtiéndose en puentes. El retrato de la mesa redonda. Elías organizó un almuerzo con todos en una sola mesa redonda, porque aquí nadie es más importante, ni menos. Sirvieron comida elaborada por voluntarios y aderezada con recuerdos. Durante el almuerzo, cada persona contó lo más lindo que vivió en su juventud. La risa era fuerte, los ojos brillaban, las manos se tocaban tiernamente. Doña Ruth dijo: «Nunca me han respetado tanto, ni siquiera en mi propia casa». Y Elías, conmovido, pensó: «La mesa es redonda, como el abrazo que todos merecen». El susurro al final del día. Aquella noche, Elías estaba sentado en el jardín solo, contemplando el cielo. Teresa se acercó y preguntó: «¿Por qué haces todo esto?». Él respondió, mirando las estrellas: «Porque cada anciano tiene un niño dentro de él esperando ser escuchado». Silencio. La brisa pasó como bendiciendo la respuesta. Y cuando nadie escucha, ese niño muere lentamente. Teresa se sentó a su lado y le tomó la mano. «Gracias por escuchar a cada uno de ellos, Elías, y por traerlos de vuelta». La canción que trajo el señor Jaime siempre había sido músico, pero hacía años que no tocaba la guitarra. Tenía miedo de olvidar las notas y de no ser escuchado más. Elías lo convenció de tocar solo por las flores del jardín. Jaime se sentó, ajustó el instrumento y tocó los primeros acordes. Los dedos temblaban, pero el corazón guiaba. En cuestión de segundos la melodía llenó la casa y trajo lágrimas a los ojos de todos. «Hace tiempo que no me escucho en mi interior», dijo con una sonrisa serena. La foto inesperada. Fotógrafo voluntario vino a tomar retratos de los ancianos. Elías preguntó: «¿Fotografiar el alma, no la edad?». Captó sonrisas suaves, miradas distantes, manos entrelazadas. Doña Lourdes vio su foto y dijo: «¿Estoy bonita todavía?». El fotógrafo sonrió: «Eres el tiempo en forma de flor». Las imágenes circularon por el mundo y se exhibieron en exposiciones de amor y memoria, y los rostros que fueron olvidados se convirtieron en arte viviente.
La carta a Dios. Elías pidió a cada persona mayor que escribiera una carta a Dios. Algunos escribieron agradecimientos, otros peticiones, otros simplemente se desahogaron. Dona Sida escribió: «Gracias por dejarme conocer a Elías antes de irme». Elías leyó algunas cartas, en voz alta, con el corazón pesado. «Tal vez él esté escuchando ahora mismo, aquí mismo entre nosotros», dijo. Un silencio lleno de fe se apoderó de la sala, y esa noche todos durmieron abrazados a sus propias oraciones. El secreto revelado. Teresa encontró un sobre viejo entre las pertenencias de Elías. En el interior, una foto antigua. Elías, joven, cuidando a su padre postrado en cama. En el reverso la frase: «Prometí que nunca dejaría que nadie muriera solo». Ella miró a Elías con ojos llorosos. «¿Eres un ángel?». Sonrió con calma. «No, solo un hijo que todavía escucha». Esa noche, todo el equipo lloró en silencio y comprendió que Elías no era un héroe. Fue simplemente amor en movimiento. El día sin Elías, un domingo, Elías no apareció. Todos estaban preocupados. Él nunca faltaba. Horas después, llegó un cartero con un sobre para Lars São Miguel. En el interior, una carta escrita a mano: «Fui llamado a cuidar otros corazones, pero te dejé dentro del mío», y junto a ella una pequeña semilla con una nota: «Plántala, florece con amor». Y ese día nació un nuevo jardín, hecho de anhelo y gratitud. El jardín de las promesas. Teresa reunió a todos en el patio trasero y sostuvo la semilla que dejó Elías. Nos pidió que plantáramos con amor. Cada anciano tocó la semilla, como si colocara allí un trozo de su propio corazón. Plantaron juntos, en silencio, al son del viento y de los pájaros. Doña Hilda dijo: «Es como si todavía estuviera aquí, tomándonos de la mano». El terreno fue cubierto con cuidado, y todos se quedaron allí durante minutos, simplemente sintiendo. En esa tierra había algo más grande que raíces: la promesa de continuar. La mesa siempre está puesta en la cafetería. El personal dejaba cada mañana un plato vacío en la cabecera de la mesa. «Es la casa de Elías», dijo doña Zuleide con una sonrisa. Allí contaron las historias que él contaba, recordaron las frases que decía, y cada vez que alguien nuevo llegaba al hogar, escuchaban acerca de el hombre que escuchaba el silencio. El plato nunca fue usado, pero nunca estuvo vacío de significado. La ausencia se convirtió en presencia constante, y el hogar nunca volvió a ser solo un refugio. Ahora era un hogar. El mensaje en la pared. Un artista que había visitado la casa regresó meses después con pinceles y pintura. Pintó una gran imagen de Elías sonriendo entre flores en la pared principal. Arriba escribió en letras suaves: «Cuidar. Es el milagro más humano que existe». Vecinos del barrio vinieron a ver, tomar fotografías, llorar. Los niños preguntaron: «¿Quién es este joven?». Y los ancianos respondieron: «Él es el hombre que nos enseñó a vivir de nuevo». El eco. En el mundo, residencias de ancianos en Brasil y otros países comenzaron a crear proyectos con el nombre Elías. Aparecieron jardines, murales, grupos de escucha, teatros para ancianos, cartas a los niños. Lo que comenzó en un rincón olvidado se ha convertido en un movimiento de compasión global. Elías nunca fue visto nuevamente, pero continuó apareciendo ante los ojos de quienes lo cuidan. Su legado no fue un nombre, fue un gesto, una forma de ser. Doña Marina dijo: «Pasó por aquí, pero se quedó en todas partes, y donde había dolor, ahora había cuidado». Flor, que respondió al silencio en el centro del jardín, donde antes solo había tierra, nació una flor como ninguna otra, blanco como la paz, pero con vetas doradas que reflejaban el sol como lágrimas de luz. Doña Ruth se acercó, se arrodilló, con dificultad, y susurró: «¿Eres él?». La flor se dobló con el viento, como respondiendo con un gesto de afecto. Teresa lloró en silencio, sintiendo que Elías nunca se había ido. Y en ese momento todos entendieron. A veces los milagros no regresan, florecen.
Esta historia te tocó el corazón. Así que no te lo guardes para ti. Deja tu me gusta. Esto nos demuestra que vale la pena contar historias que inspiren. Suscríbete al canal para no perderte ninguna nueva lección sobre el amor, la fe y la humanidad. Compártelo con tus amigos y familiares. Tal vez alguien necesite este mismo mensaje hoy. Y en los comentarios cuéntanos, ¿cuál fue la parte que más te conmovió? Juntos podemos difundir más empatía en todo el mundo.